Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Viernes, primer viernes de diciembre, viernes decembrino, ya se sienten las posadas, se escucha y se siente esa vibra que envuelve lo que es la Navidad y esto es hermoso. Y la verdad, el día de hoy estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Vamos a compartir un tema y vamos a aclarar muchas dudas en relación a lo que es la menstruación. Hola, ¿qué tal, América? Gracias por seguirnos. Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la menstruación, este proceso fisiológico por el cual pasan todas las mujeres. Y bueno, pues que siempre genera muchas dudas. Antes que nada, tenemos que saber primero qué es una regla normal, cuáles son las cosas anormales o cómo podemos identificar si una regla es anormal y cuáles son las causas, para entonces buscar el tratamiento. Entonces, la regla es un proceso, como decía, o la menstruación, es un proceso fisiológico que se da en aquellas mujeres cuando no conciben, cuando no están embarazadas. Entonces termina el ciclo de lo que es la vida útil del óvulo y esto provoca que, bueno, se descame lo que es el endometrio, que es la capa más interna de la matriz. Es por eso que tienen este sangrado vía vaginal, que no nada más es sangre, de hecho la cantidad de sangre en sí no es mucha, es más el tejido endometrial, la capa que se desprende del interior del útero. Y esto ocurre en promedio cada 21 a 35 días. Es decir, que si no eres totalmente exacta, es decir, cada mes o cada 28 días, no te preocupes, mientras estemos en ese rango, entre 21 y 35 días como máximo. También la duración del sangrado menstrual debe durar entre 2 y 7 días. Fuera de estos rangos ya lo consideramos anormal. Y la cantidad de sangrado que usualmente hay en una regla en total es más o menos 80 mililitros. Se preguntarán, bueno, ¿y cuánto es eso? ¿Cómo puedo saber yo 80 mililitros? Bueno, una toalla sanitaria normal en promedio absorbe 5 mililitros de sangre. Entonces, ya contando el número de toallas que ustedes usan a través del día o a través de todo el periodo, más o menos pueden calcular la cantidad de sangrado, o si usan la copa menstrual, pues es un poquito más fácil, ya que sabemos que las copas vienen de 10 mililitros las chicas y de 15 mililitros las más grandes, entonces pueden llevar un control mejor. Entonces, bueno, ¿quién de ustedes ha presentado, por ejemplo, coágulos durante la regla? Y se preguntarán, bueno, ¿es normal presentar coágulos o sangrado muy abundante? Como les comentaba hace un momento, tenemos que valorar cada cuánto se presenta la regla, cuánto dura y cuánto es la cantidad de sangrado. Entonces, si tu regla se presenta antes de cada 21 días, es decir, esto es muy frecuente. Entonces, esto nos habla de que hay algunos problemas que lo pueden conllevar. Si hay alguna alteración en alguno de estos parámetros que veíamos, entonces tenemos que ver si el problema radica ya sea en causas físicas, en causas funcionales, por medicamentos o por otras enfermedades. Entonces nosotros podemos clasificar los trastornos de la menstruación en estos grupos. Uno de los más frecuentes es los problemas hormonales, por ejemplo. Aquellas mujeres que tienen el famoso ovario poliquístico o que tienen problemas para la ovulación, pueden presentar trastornos menstruales muy frecuentes, ya sea que tengan sangrados muy profusos o que la regla se presente después de 35 días o antes de 21 por este desajuste, este desbalance en sus hormonas. No nada más el ovario está trastornado, sino que también puede haber problemas, por ejemplo, de la tiroides, problemas de la prolactina, que hacen que varíe la regla, ya sea que se presente muy frecuente, muy abundante, o al contrario, algunas mujeres tardan en menstruar, tardan en más de 35 días, incluso meses para que venga la regla, y eso, bueno, pues nos lleva a tener que identificar cuál es esta causa. Ahora, fuera de lo hormonal, que es de las más frecuentes, tenemos también las causas físicas. Dentro de las causas físicas tenemos que saber que los miomas, por ejemplo, que son tumores benignos de la matriz, son la causa más común de presentar estos sangrados. Usualmente los miomas provocan sangrados muy abundantes, muy pesados y muy prolongados. También se puede acompañar de dolor, de pesantez, y es por eso que si ustedes presentan alguno de estos síntomas, necesitan revisarse para saber
cuál es el tratamiento que debemos de llevar. Muchas gracias, Ana Carla, por seguirnos. Irma, buenas noches. Por favor, hágame llegar todas las dudas. Estamos hablando sobre la menstruación, lo que es normal, lo anormal y las causas de estas anormalidades. Entonces, como hablábamos, los miomas pues son una de las causas muy frecuentes. De hecho, es el tumor uterino más frecuente en el mundo y una de las causas más comunes por las cuales tenemos que operar la matriz. Pero no es la única, sino también se pueden presentar, por ejemplo, los pólipos, se pueden presentar una cuestión que se llama adenomiosis, que son cambios en el músculo de la matriz. De igual manera pueden presentarse tumores malignos, claro, como lo es el cáncer, aunque esto ya es un poco más raro, sobre todo si tú ya estás en la menopausia, ya tienes un año sin menstruar y notas que la regla vuelve a presentarse, o tus sangrados son sumamente profusos, sumamente abundantes, pues entonces esto nos llama la atención y tendríamos que buscar asistencia para saber si no estamos presentando algún tipo de tumor o estamos presentando algún tipo de cáncer inicial. Me van a disculpar, pero bueno, aquí estoy en casa, aquí me acompaña Nach, mi perro, que también está pues muy contento con toda esta época decembrina. Y bien, pues entonces hablábamos ya de las causas del sangrado, como puede ser las causas hormonales, las causas físicas, que son, como decían, miomas, el cáncer, los pólipos también, los pólipos son pequeñas deformidades de la capa interna de la matriz, son son más pequeños que un mioma, más elásticos, digámoslo así, y también nos pueden generar sangrados, sobre todo manchados continuos o sangrados abundantes. En este caso también lo que es lo que son los tumores malignos, ya también hablábamos que es una de las causas también, pues no la más frecuente, pero sí de la que tenemos que tener más cuidado. Marta nos está preguntando si se recomienda pastillas anticonceptivos orales para regular la regla. Bueno, Marta, en un momento vamos a hablar sobre el tratamiento de las diversas causas de sangrado. No todo es con pastillas, hay que entenderlo, por eso es importante entender las causas, identificar qué pudiera ser nuestro problema para poder ofrecerte el mejor tratamiento. Entonces, aparte de las causas físicas, también hay aquellas mujeres que tienen alguna condición de salud, por ejemplo, trastornos en la coagulación. Aquellas mujeres que tienen un problema en la coagulación o toman anticoagulantes, ya sea porque tuvieron trombosis, problemas de varices, que tienen problemas ya inherentes de su coagulación, también pueden presentar sangrados sumamente abundantes, porque estos medicamentos, así como de cierta manera evitan que coagule la sangre de nuestras venas, pues hace que los vasos sanguíneos a nivel de la matriz también no se cierren de manera oportuna, lo cual provoca mucho sangrado también. Y si ustedes toman estos medicamentos como lo son los anticoagulantes, pues tienen que estar muy en contacto con su médico para saber cómo regular estas dosis. Gris me pregunta si la primera vez con pastillas, la que toma una pastilla anticonceptiva, es normal los manchados. Bueno, pues precisamente esa es otra de las causas de los sangrados anormales. Los medicamentos, ya hablábamos de los anticoagulantes, pero también los anticonceptivos, ya sea inyecciones o pastillas, pueden generarnos sangrado ya sea muy frecuente, manchaditos durante varios días, o ya sea sangrados mucho más abundantes. Entonces es muy frecuente, sobre todo en aquellas mujeres que están tomando anticonceptivos, el primer mes, como es el periodo de adaptación, sobre todo si nunca lo has tomado, va a haber esos manchaditos, de repente va a haber un poquito más, de repente un poquito menos, pero en promedio el primer mes sí se puede presentar un manchado de un aspecto cafezoso. Si es así, no te preocupes, nada más sí hay que darle seguimiento, pero si ya en el segundo mes que estás tomando tu anticonceptivo vuelve a pasar lo mismo, mejor sí ya hay que comentarlo con el ginecólogo para saber si es mejor cambiarlo o buscar otras opciones como las inyecciones, los parches, o diferentes métodos que ya también hablaremos más adelante. Entonces, si tú presentas también otro tipo de enfermedades graves, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer que tiene trastornos de la sangre, como puede ser disminución de las plaquetas,
problemas de anemia o algunos tumores que están sometidas a quimioterapia, pues también tienen riesgo de presentar sangrado anormal. Es muy importante que si identifican alguna de estas enfermedades estén muy en contacto, tanto con su médico tratante como con su ginecólogo. Ya nos están haciendo llegar varias preguntas. Arcelia nos está preguntando, dice, su hija tiene 17 años, en ocasiones no le viene la regla por 2 meses. ¿Es anormal? Bueno, hay que entender que en las niñas muy jóvenes es muy frecuente que pase esto, que las reglas no vengan mes tras mes. Realmente podemos decir que el ciclo menstrual madura a partir de los 18 años en la mujer. Entonces sí es común que de repente se retrase la regla. Ahora, si estos atrasos son así de prolongados, de 2 meses o más, y sobre todo cuando viene la regla, esta viene muy abundante o muy pesada, yo recomendaría mejor que sí acuda a consulta para ver y valorar si es necesario ajustar ese ciclo menstrual. Lo más frecuente es que, bueno, sea por cuestiones que se llama ovario poliquístico, que no son tumores, sino más bien son trastornos hormonales. Como les digo, por la misma inmadurez en estas niñas puede presentarse muy frecuentemente. No suele ser algo grave, no suele ser algo que nos preocupe si es que no presenta hemorragias. Ya presentando hemorragias, presentando sangrado que nos genere anemia, por ejemplo, o palidez, entonces sí ya tenemos que poner especial atención y tenemos que atacarlo de inmediato. Entonces, bueno, pues además de esto, ¿verdad? Además de los medicamentos, pues a veces hay causas que son no identificables. Es decir, que vemos, la matriz se ve bien, los ovarios se ve bien, hormonalmente estamos bien, y aún así esta mujer presenta sangrados abundantes, sangrados profusos, y no es raro muchas veces incluso que nos dicen, no doctor, es que yo toda mi vida desde que empecé a menstruar, siempre mi regla ha sido muy pesada, muy abundante, y así he menstruado toda mi vida. Bueno, pues eso hasta cierto punto se puede considerar normal en esa mujer, siempre y cuando no impacte en su vida diaria y sobre todo en su hemoglobina, que no nos vaya a generar anemia, que no nos vaya a generar algún otro problema de salud. Y pues mientras sea funcional, que la mujer pueda hacer su vida normal, no hay tanto problema. Ahora, tampoco es necesario tener que estar soportando estos sangrados profusos, por eso es que podemos dar tratamiento. Mariana nos pregunta también que, bueno, es en relación a otro tema, nos dice que ella presenta algunas bolitas en su mama y que le comenta que es por falta de prolactina, tiene un periodo normal, pero la regla es incómoda. Bueno, en este caso la prolactina no tiene nada que ver, el descenso, digamos, de la prolactina debe de estar usualmente por debajo de 20, 25 unidades más o menos. Si estamos por arriba de eso ya es un problema, si estamos por debajo de eso pues no hay ningún problema. Ahora, los nódulos en la mama puede presentarse muy frecuentemente pues por las cuestiones principalmente menstruales. Inclusive puede doler la mama cuando están durante la regla por los mismos cambios que se presenta en este periodo, ya que hormonalmente se estimula la mama y hace que haya mayor inflamación, mayor congestión y eso genera mucho dolor. Pero la prolactina que esté dentro de los valores normales, pues no hay problema realmente. Ahora, si la regla es normal, pero tenemos molestias, sobre todo si esta es muy dolorosa, por ejemplo, entonces sí tenemos que investigar qué está sucediendo. Porque hay cosas o hay ciertas enfermedades como la endometriosis, por ejemplo, que pueden provocarnos sangrados quizá no tan abundantes, pero sí muy dolorosa la menstruación. Ahora, ya hablamos entonces de los temas físicos, de los medicamentos, de enfermedades, de causas que a veces son indeterminadas y otra de las causas que pueden generarnos sangrados muy frecuentemente son las infecciones no detectadas. Hay una enfermedad que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, en la cual hay una infección no solamente externa, es decir, no es el típico flujito que da comezón o que huele mal, sino que hay una inflamación ya de adentro, de los órganos pélvicos, de la matriz, de las trompas de falopio, e incluso pueden formarse abscesos, formación de pus en la trompa de falopio, dentro de la matriz, o inclusive a un lado del ovario. Y esto, por ende, genera inflamación y por lo tanto puede generarnos también sangrados anormales y sangrados atípicos.
También esto nos lleva a hablar sobre el dispositivo. El DIU, por ejemplo, el dispositivo intrauterino es un cuerpo extraño adentro de la matriz y su función precisamente es inflamar la matriz para que no haya un embarazo. Es por eso que también puede generarnos un sangrado más abundante o con cólicos. Entonces, si tú presentas estos síntomas cuando te pusieron el dispositivo, simplemente hay que comentarlo con tu ginecólogo. Si no es algo incómodo, sigue adelante. Si es algo que impide hacer tu vida normal, tienes que cambiarlo. Isela nos está preguntando entonces que terminó sus pastillas y no regló. Ya se hizo una prueba de embarazo negativo. ¿Qué sigue? Bueno, hay diferentes anticonceptivos, eso hay que entenderlo, hay que saber cuál estás tomando. Sobre todo aquellos anticonceptivos que son de baja dosis, es muy frecuente que la regla no se presente. Mientras no se te haya olvidado ninguna pastilla y hayas iniciado el anticonceptivo de manera correcta, es decir, durante tu menstruación, pues no debe de haber ningún problema. Si la prueba de embarazo es negativa, no pasa nada. Lo que tenemos que hacer es continuar con el anticonceptivo. Si tu anticonceptivo es de 21 pastillas, sabemos que son 21 pastillas de toma, descansas una semana y vuelves a empezar. Si son de 28, entonces sabemos que aquí no hay pausa. Terminas una caja y al día siguiente empezamos otra caja nueva. Entonces dependerá mucho del tipo de anticonceptivo que tomes, Isela. Usualmente no es nada grave, pero si tienes alguna duda, bueno, por favor acércate a preguntarnos o con tu ginecólogo puedes hacerle todas estas preguntas sin problema. Catherine también nos está preguntando, fíjate, esta duda, Catherine, es muy buena, es muy frecuente, porque a veces llegan muy asustadas las mamás, no saben cuándo debe de empezar a menstruar una mujer. En promedio una mujer empieza a menstruar a los 12 años, pero el rango puede ser entre los 9 y hasta los 16 años. Si una mujer no ha menstruado a los 16 años, sí tenemos que investigar qué está sucediendo. Si una mujer empieza a menstruar a los 9, no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, esta pregunta que me haces de una niña de 10 años, si es normal que esté menstruando, por supuesto, es algo normal. No hay que asustarnos, nada más hay que orientar y ver bien a esta bebé y ver que sus reglas se estén dando sin mayor problema. Ahora, es bien frecuente que al inicio, sobre todo el primer año que la mujer empieza a menstruar, sus reglas van a ser muy irregulares. No es raro que menstrue y después dure meses en que le baje la regla. Si eso pasa, no me preocupo, es algo normal. Lo que sí me pudiera preocupar es de que los sangrados fueran lo contrario, es decir, que se presentaran muy frecuentemente cada 3 semanas, cada 2 semanas, o que fueran muy abundantes, con mucho coágulo. Entonces ya ahí ya tendremos que acudir, pueden acudir de inicio con el pediatra, cuando son niños muy pequeñas, y asistirse también con el ginecólogo, pues para poder regularizar entre los dos este tipo de problemática. Ahora bien, ya hablamos sobre las diferentes causas del sangrado menstrual. Vamos a hablar ahora en relación a los tratamientos. Para esto, para saber la causa, pues tenemos que pedir diferentes estudios. Lo más frecuente es hacer el ultrasonido, como saben, lo hacemos en el consultorio. A mí me encanta hacer el ultrasonido, sobre todo hacerlo de vía transvaginal en aquellas mujeres que ya iniciaron vida sexual, porque me permite ver claramente la matriz y los ovarios, y realmente es lo mejor. Ese estudio es el que deben de hacerse siempre que hay un problema de sangrado en mujeres que, vuelvo a insistir, que ya iniciaron vida sexual. Y bueno, de esta manera identificar si hay un problema físico en la matriz o en el ovario que nos esté provocando el sangrado. Tenemos que revisar y hacer también una exploración vaginal, no importando que esté sangrando. ¿Por qué? Porque a veces el sangrado no viene de adentro de la matriz, sino puede venir del cuello de la matriz o puede venir de alguna área de la vagina, especialmente si hay duda o si este sangrado empezó, por ejemplo, después de tener actividad sexual. Entonces, hacemos la exploración física, vemos el cuello, vemos la vagina, los genitales. Sí, y ya después de esto, bueno, si no vemos ninguna causa física, podemos solicitar estudios para ver cómo está funcionando el ovario, cómo está funcionando tu tiroides, cómo está funcionando la prolactina, y también preguntar de si están tomando algún medicamento para ver y solicitar estudios de la coagulación sobre todo. Entonces ya en base a esto pues vamos discerniendo qué vamos a hacer. Tenemos que tomar a veces una decisión y a veces no es muy sencillo.
generalmente tratamos de ser, o al menos yo trato de ser muy conservador en mis manejos. Esto es, tratar de manejarlo primero con medicamento. Si vemos que con medicamento controlamos o es posible controlar el sangrado, perfecto, así lo vamos a manejar. A veces me es imposible, porque por ejemplo, si tienes un mioma o un tumor en la matriz, pues con medicamento no lo vamos a quitar. Podremos controlar un poco el sangrado, pero quitar el mioma o quitar el tumor, eso no se va a poder, y por lo tanto, bueno, pues tendríamos que llevar ahora sí a esta mujer a cirugía. En aquella, ¿qué tipo? Y bueno, pues para determinar el tipo de cirugía, tenemos que saber también qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, en aquella mujer que ya no quiere tener hijos, pues lo ideal, y si esta mujer tiene miomas y tiene sangrados profusos, pues lo ideal es quitar la matriz. Pero si una mujer desea tener hijos o no está en condiciones de ser operada, bueno, entonces nos tenemos que ir por la rama médica, que puede ir desde medicamento tomado, inyectado o dispositivos para poder frenar estos sangrados. Nos están preguntando también, Catherine nos dice, estoy dando pecho y tomé la píldora del día siguiente, ¿dejo de darle pecho a mi bebé? Ay, muy buena pregunta, Catherine. Mira, la píldora del día siguiente hay que recordar que está basada solamente en progesterona. Entonces, la progesterona es compatible con la lactancia, por lo tanto, no es necesario que dejes de dar pecho. Lo que sí es que es altamente ineficaz. Ahora, si estás lactando de manera muy frecuente, pues ya tienes, digámoslo así, un método anticonceptivo. Pero necesitarías llevar otro tipo de método, ya sea pastillas, inyectados o un dispositivo para tener más certeza. Yo no recomiendo mucho la píldora al día siguiente y mucho menos si las reglas no son como que muy regulares como cuando se lacta, pero no te preocupes, tú puedes seguir lactando sin ningún problema. Paola también nos está preguntando, ¿es normal estar arreglando cada 41 días? Como comentábamos, Paola, lo normal de un ciclo menstrual va desde 21 hasta 35 días. Si son más de 35 días ya no es normal y hay que ver por qué se te está atrasando la regla. Muy frecuentemente y lo más probable es que sea por cuestiones hormonales. Entonces hay que determinar esa causa. Ahora, dentro de estas causas hormonales que provocan estas alteraciones, hay varias subcausas. Una de ellas y la más importante, sobre todo aquí en nuestro país, es el sobrepeso. El tener obesidad o un sobrepeso marcado o tener alteraciones en nuestro peso de manera muy drástica pueden también modificar mucho la menstruación, haciéndola o menos frecuente o muy abundante también. Por ejemplo, aquellas mujeres que están también en etapa que desean perder peso, que le están echando ganas al gimnasio, pero bueno, deciden tomar medicamentos para adelgazar. Ahí en esas mujeres sí hay que tener mucho cuidado, porque las pastillas para adelgazar, uno de sus efectos secundarios es trastornar el funcionamiento hormonal, tanto de la tiroides como del ovario. Y esto nos puede generar cambios en la regla, también nos puede favorecer a que haya más sangrado. Entonces, por eso es que si vas a empezar algún medicamento para adelgazar, infórmate muy bien qué medicamento es, cuáles son sus efectos secundarios, cuáles son las dosis que debes de tomar y por cuánto tiempo. Si tienes alguna duda, pregúntale a tu médico, ya que estos medicamentos solamente pueden ser prescritos por médicos, no por nutriólogos, ya que muchos de ellos, o la mayoría de ellos, pueden ser medicamentos controlados. Entonces, tenemos que tener cuidado en esto. Y bien, bueno, pues hola, ¿qué tal Marichuy? Gracias por seguirnos. Y bueno, pues me estoy muy contento, la verdad, gracias por estarnos siguiendo en esta transmisión en vivo. Ya estamos a pocos minutos ya de finalizar, nos están llegando ya las últimas preguntas. Erika nos está preguntando, empezó a arreglar cada 3 semanas, tiene el dispositivo de cobre desde hace 7 años. Muy bien, Erika, pues mira, uno de los efectos secundarios del dispositivo precisamente es los cambios en la regla. Puede ser que tu regla se vuelva más abundante, más prolongada o más frecuente. Entonces, a veces puede ser de inmediato o incluso a veces puede ser hasta con los años. Entonces, si tú ya tienes 7 años con ese dispositivo, yo recomendaría ya mejor cambiarlo. No necesariamente cambiar de método, sino cambiar el mismo a otro dispositivo. O si ya deseas
evitar ya tener otros embarazos, pues bueno, ya un método más definitivo como puede ser la oclusión tubaria o la salpingo que le dicen. Pues muy bien, muchas gracias. Estamos ya casi llegando al final de esta transmisión. Nos siguen llegando preguntas. Por ahí Hilda nos está escribiendo también, que ahorita vamos a contestar su pregunta. Y bueno, pues más que nada quiero aprovechar para desearles este mes de diciembre que lo pasen de lo mejor. Cuídense mucho, recuerden nada de excesos, todo felicidad. Disfruten con su familia, abrácenlos. Hay que recordar que muchas veces en esta etapa es cuando llegan familiares de fuera que tenemos muchos que no vemos. Disfrútenlos, apapáchenlos, buena vibra. Recuerden que, bueno, pues siempre todos los días es bueno para tener una nueva oportunidad. Pero bueno, también cuando acaba acabando el año, como que vamos viendo cuáles fueron nuestros resultados en este año. Si nuestro año fue excelente, bueno, pues hay que seguir con ese buen paso y planear nuestro próximo año. A veces no somos tan afortunados y podemos tener pequeños tropiezos en el camino. Hay que recordar que nada es definitivo y todos ustedes tienen la capacidad de cambiar esta mala racha, digamos. Y el inicio del año, como el inicio de cualquier día, puede ser una buena oportunidad para reencontrarte contigo mismo, para cambiar lo que estamos haciendo y poder hacer las cosas mucho, mucho mejor. Hilda me dice, me quitaron la matriz de un ovario hace 2 años y de pronto siento dolor cólico muy fuerte y se quita solo. En este caso, Hilda, bueno, en los estudios que necesitamos, lo ideal es primero, pues hay que hacer una exploración, ver en qué zonas donde te está doliendo, pero recomendaría hacerte un ultrasonido pélvico de inicio, de preferencia transvaginal, para ver si hay alguna deformidad o hay algún problema en la pelvis. Y ya con eso, bueno, pues iniciamos o abordamos la consulta, porque tenemos que saber este dolor, cómo se presenta, si es espontáneo, si es provocado al tener relaciones, si es episódico, muy frecuente y si llega a ser incapacitante. Entonces, son varias aristas que tenemos que ver, varios puntos, pero de inicio puedes hacerte un ultrasonido pélvico. Yo recomiendo que te lo hagas en un lugar confiable, ¿verdad? Con radiólogos que estén certificados. Y bueno, pues ya con esto, pues me los traen pueden poner cita ahí en mi consultorio y lo vemos con todo gusto, ¿verdad? Pues muy bien. Creo que tenemos todavía tiempo para una preguntita más. Es de Iracema. Ahorita contestamos esa pregunta. Y bueno, pues por favor, quiero que me hagan llegar todos sus comentarios. Estoy muy contento, la verdad. Hemos tenido muy buena respuesta. Y bueno, va a ser mi compromiso que viernes tras viernes, así estemos en casa, estemos en el consultorio o estemos fuera de Mazatlán, vamos a estar transmitiendo todos estos temas. Me gustaría que me hagan llegar en los comentarios los temas que a ustedes les interesa, porque a mí me interesa poder informarles en relación a sus dudas, a lo que ustedes necesitan y quieren saber. Y para eso estamos. Yo soy el doctor José María Togo, soy ginecólogo-oncólogo. Saben que yo estoy en Central Médica Quirúrgica. Mi número de teléfono es el 985-2075. Y bueno, pueden seguirnos aquí en Facebook, pueden seguirnos en YouTube como JM Togo y a través de Instagram también como JM Togo. La última pregunta, ahora sí, ya nos vamos. Marta nos dice que tiene una hija de 18 años y que tiene periodos de 24 días con muchos cólicos. Y estos últimos 2 meses, estos 2 últimos días ha tenido mucho sangrado. En este caso, bueno, Marta, por el sangrado, sobre todo si es muy abundante y hay muchos cólicos, sí, por supuesto, yo recomiendo un ultrasonido pélvico. Y bueno, pues ya con el ultrasonido, valorar en consulta qué es lo que tenemos que hacer, cuál va a ser el tratamiento que debemos de llevar. Las condiciones en donde yo recomiendo que se haga el ultrasonido es, sobre todo si el dolor y el cólico es durante la regla, quizás sería el mejor momento para hacerlo, durante la menstruación, porque así me pudiera enseñar si hay colecciones afuera de la matriz, si hay líquido libre, le llamamos en el abdomen, y eso ya me puede hacer pensar si hay algún problema como endometriosis. Entonces, bueno, pues muchas gracias, llegamos al final de la transmisión.
Un gran abrazo. Pásense este diciembre, como les digo, con mucha intensidad, con muchas ganas. Seguiré contestando de todas maneras sus preguntas fuera de línea. Y en verdad, un abrazo. Y recuerden, porque lo vales, cuídate mucho. Que tengan muy buena noche. Saludos.